Buenos días. En esta oportunidad vamos a dar una capacitación sobre calidad sanitaria, inocuidad de los alimentos y peligros de contaminación asociados. Primero vamos a tener claro cuál es la definición de inocuidad o inocuo, ¿no? Que ya debemos de saber que inocuidad es la seguridad de que un alimento no le va a causar daño al consumidor final, ¿no? Que sea un alimento seguro para el consumidor. Esa es la definición de inocuidad o inocuo. Para hablar de calidad alimentaria debemos de tener presente 4 puntos que son importantes. Primero, las propiedades nutricionales y físicas, ¿no? ¿Cuáles son los aportes de nutrientes, valor energético, ingredientes, ¿no? También debemos de hablar de propiedades organolépticas, color, sabor, la textura del producto, ¿no? También propiedades higiénico-sanitarias, ¿no? Cómo es que se realiza, qué limpieza, qué desinfección se realiza con este producto, ¿no? Y también las propiedades comerciales, ¿no? Que sea de precios, empaques, etiqueta, todo eso nos va a hablar de una calidad alimentaria. ¿Cuál es la diferencia entre inocuidad y calidad? ¿No? Entonces, vamos a hablar que calidad es un conjunto de características propias o asociadas de un producto que satisface las preocupaciones del consumidor, ¿ya? Y inocuidad es la seguridad de que no resultará una lesión o un daño al consumidor al ingerir un alimento o un ingrediente en una cantidad razonable. Entonces hay que tener claro cuál es la diferencia entre calidad e inocuidad. Para hablar de inocuidad de alimentos, tenemos aquí puntos importantes, ¿no? Primero tenemos que tener principios de higiene, ¿no? de los alimentos, ¿no? Personal, que esté comprometido también, un buen control de los procesos y también implementar o tener un sistema HACCP, ¿no? Eso es ya la decisión que se tenga para llegar a hablar de una inocuidad de alimentos. Todos podemos contribuir a la inocuidad de los alimentos, ¿no? La inocuidad es la responsabilidad de todos, ¿no? Todos debemos asumir un rol de liderazgo y hacer parte de nuestra cultura, la higiene y las buenas prácticas de manufactura en los alimentos. Todos estamos comprometidos y debemos de ser responsables en la inocuidad de los alimentos. La responsabilidad es compartida, ¿no? Todos somos responsables, desde los productores primarios, ¿no? Los procesadores, ¿no? Los comercializadores y el consumidor final, ¿no? Entonces todos debemos de ser responsables en la inocuidad de los alimentos, ¿no? Si hablamos con ejemplos, ¿no? Productores primarios pueden ser nuestros proveedores de leche, ¿no? Nuestros proveedores de los insumos, ¿no? Nosotros somos los procesadores, ¿no? Debemos de tener esa responsabilidad de tener claro la inocuidad del producto, ¿no? Los comercializadores, ¿no? Y también el consumidor final, ¿no? Que ya es la persona que compra o adquiere nuestros productos. Todos somos responsables de la inocuidad. La preocupación del que procesa alimentos, ¿no? Primero debe ser reducir la contaminación, ¿no? Yo efectúo un determinado proceso, ¿no? Y tengo que tener claro que lo que vaya a hacer no va a contaminar o va a reducir la contaminación hacia un producto. La calidad e inocuidad en el procesamiento no es casual. No es casualidad que nosotros usemos un determinado uniforme, no es casualidad que tengamos separados nuestros utensilios de limpieza, no es casualidad. Todo eso es para reducir o minimizar la contaminación en los alimentos.
se logra con recursos empresariales, tecnología y esfuerzo de involucrados. Todos somos responsables, ¿no? Aplicando programas y gestionando sistemas en toda la cadena alimentaria. Esa es la preocupación que debemos de tener los que procesamos alimentos. Consecuencias de la falta de inocuidad en los alimentos. Ya en otras oportunidades hemos conversado que qué pasa si nosotros no cumplimos con la inocuidad en los alimentos. Primero puede ser el riesgo para la salud de los consumidores. Si el alimento sale contaminado, ¿no? Puede causar que una persona se enferme o cause alguna reacción, entonces eso nos puede traer costos de atención médica, también pérdidas de producción, ¿no? Si tenemos eso, vamos a tener rechazo, ¿no? Destrucción de productos, ¿no? Todo eso nos puede llevar a la pérdida de económicas, ¿no? Porque también podemos perder clientes, podemos perder personas que quieran consumir nuestro producto, entonces eso nos va a llevar a pérdidas comerciales también, ¿no? Entonces eso también puede llevar, si no tenemos producción, no tenemos ventas, ¿no? Entonces va a generar que haya una reducción de personal también, ¿no? Y puede llegar hasta cerrar la planta, ¿no? Entonces por eso es importante que sepamos qué pasa si no cumplimos con la inocuidad de los alimentos. Peligros de contaminación. ¿Qué es un peligro? Peligro es cualquier agente que puede estar presente en el producto y que pueda producir un daño al consumidor por medio de una lesión o una enfermedad. ¿Cuáles son los tipos de peligros? Tenemos físicos, químicos y biológicos. Y vamos a ver primero qué significan el peligro o el riesgo, ¿no? El riesgo es la probabilidad de la aparición de un peligro para la salud del consumidor. Es probable que pase un riesgo, ¿no? Y el peligro significativo es un peligro que es probable que se presente y que causará un efecto perjudicial para la salud. Entonces hay que tener claro estas dos definiciones, el riesgo y el peligro. Si hablamos de peligros biológicos, ¿no? Ocasionan en el organismo respuestas, ¿no? Casi inmediatas, a corto plazo, a mediano o largo plazo. Las que son casi inmediatas son toxinas que se encuentran en el alimento, ¿no? A corto plazo son la infección por bacterias y a mediano y largo plazo tenemos la infección o infestaciones por parásitos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con los peligros biológicos. En peligros químicos, ¿no? Son difíciles de enfrentar, ¿no? Alimentos pueden contener residuales, muchos no pueden ser eliminados durante el procesamiento, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los tipos de peligros químicos, ¿no? Los que son añadidos voluntariamente, ¿no? Pueden ser pesticidas, alérgenos, residuos veterinarios, aditivos químicos, y los que pueden ser añadidos accidentalmente, ¿no? Productos de limpieza, metales tóxicos, ¿no? Algunos restos de empaques también, ¿no? Migraciones en empaque. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Nosotros trabajamos con varios tipos de químicos, entonces hay que tener mucho cuidado cómo se utilizan y al momento que yo voy a utilizar un utensilio, no que esté enjuagado, que esté limpio, que sea del área correspondiente, no me puedo llevar un utensilio entre área y área, hay que tener en cuenta eso siempre. Peligros físicos, ¿no? ¿Qué son los peligros físicos? Son materias extrañas al alimento, pueden ocasionar daño real, pueden introducir también peligros biológicos por medio de estos peligros físicos. ¿Cuáles son los tipos de peligros físicos? El vidrio, el metal, las piedras, el polvo, la madera, el plástico, las plagas, el cabello, el papel. Entonces, todos esos son peligros físicos. Consecuencia de la falta de inocuidad de los alimentos. Las más comunes son las diarreas, la hepatitis B, la tifoidea, la fiebre malta. Entonces, todas estas que se han mencionado
solo provienen de alimentos contaminados. O sea que, chicos, es real que por alimentos contaminados podamos causar daño a la salud de los consumidores. Hay que tener eso en cuenta. Aseguramiento de la inocuidad alimentaria, ¿no? Se debe basar en 3 soportes fundamentales. Primero, una buena aplicación de las buenas prácticas de manufactura. Segundo, hay que tener una implementación de POEs y de programa de higiene y saneamiento. Y también debemos de implementar un plan HACCP, ¿no? Que es un análisis de peligros y punto crítico de control. ¿Ya? Desafíos en inocuidad alimentaria, ¿no? Sistema de análisis de peligros y control de puntos críticos, ¿no? Lo que permitirá controlar de mejor forma el proceso de elaboración en los alimentos. Ese es nuestro desafío, poder tener un sistema HACCP que nos permita elaborar o procesar de manera correcta nuestros alimentos. El sistema HACCP. ¿Qué es el sistema HACCP? ¿No? El sistema HACCP nos permite identificar, evaluar y controlar peligros significativos para la inocuidad de los alimentos, ¿no? Aquí tenemos una pirámide, ¿no? ¿Cómo se logra la inocuidad? ¿No? Teniendo capacitaciones, aplicando bien las buenas prácticas de manufactura, teniendo un buen sistema de higiene y de limpieza, ¿no? Y ahí obtenemos lo que es el plan HACCP y eso nos va a llevar a la inocuidad alimentaria. Sistema HACCP. ¿Cuáles son las ventajas? ¿No? La inocuidad de los alimentos se basa en fundamentos científicos, es sistemático y preventivo, se aplica en toda la cadena alimentaria, favorece el uso más racional de recursos y favorece el comercio internacional. Todo eso nosotros ganamos si aplicamos de manera correcta un sistema o un plan HACCP.